invitarles a que busquen en sus Biblias la carta a Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Se encuentra después del libro de Tito. Y quiero invitarle a que la podamos leer. Dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones, por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque para nosotros es un gozo, un regalo, una muestra de tu amor que podamos leer tu palabra. Tu palabra que transforma nuestro corazón, tu palabra que nos revela tu carácter, tu santidad, tu palabra que nos acerca a Cristo y nos revela tu plan para tu iglesia. Y hoy venimos delante de ti rogando que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos, nuestros corazones, para que podamos entenderla, estudiarla, al mismo tiempo que te damos gloria por tanta misericordia que nos muestras a través de ella. Te pido que bendigas nuestras vidas, que hables a mi vida, a la iglesia, y que nosotros podamos entender y recibir tu palabra para bien de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Corrie ten Boom fue una escritora, relojera y activista cristiana de Países Bajos, el país que muchos de nosotros conocemos como Holanda. Creció en un hogar donde las puertas siempre estaban abiertas para recibir a las personas necesitadas, atenderlas y ayudarlas. Por eso, cuando en el año 1940 los nazis invadieron su país natal, en poco tiempo
su casa se convirtió en un refugio para las personas necesitadas, para perseguidos políticos. A pesar del peligro que esto representaba para toda la familia y que arriesgaban sus vidas, la familia Ten Boom realizó esta labor durante muchos años, hasta que un espía de la Gestapo era la policía secreta nazi, hasta que un espía los denunció y llegaron los policías a su casa. Fue así cuando el 28 de febrero de 1944 la Gestapo asaltó la casa y detuvo a todas las personas que se encontraban allí, su familia y también otros perseguidos que estaban allí refugiados. El padre de Corey murió a los 10 días de haber sido detenido, apresado, y Betsy, su hermana, murió en el campo de concentración donde las habían puesto a ellas dos. El 30 de diciembre de 1944, Corey fue liberada y entonces tuvo que enfrentar la prueba más difícil que ella no sabía que le iba a esperar. ¿Podría ella perdonar a aquellas personas que habían sido los culpables de la muerte de su padre y de su hermana? ¿Cómo creen que sería ese momento? Pues la respuesta no tardó muchísimo en llegar. Poco después de que Alemania se rindiera, Holanda pasó a ser libre nuevamente. Entonces los arrestados por los crímenes de guerra que se encontraban en el país, también, o sea, que se encontraba el espía que los había denunciado. Ese hombre era un traidor. Él estaba allí entre los que fueron liberados. Y con el fin de engañarla, nuevamente él pide ayuda a Corey, poniendo a su esposa como excusa. Ella nuevamente lo ayuda y en este caso le da dinero. Y sin dudarlo, él, al igual que Judas, salió de allí corriendo a traicionarla por segunda ocasión. Ahora, ¿qué creen que hizo ella? No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta historia anteriormente, pero es probable que muchos de nosotros hayamos escuchado lo que ella hizo. Pues ella le envió una carta a prisión y la carta decía lo siguiente: recuerda que Jesús murió por ti en la cruz. Si crees en Él y deseas ser su hijo, serás salvo por la eternidad. Yo te he perdonado y Dios también te perdonará si tú se lo pides. El tema del perdón y del carácter perdonador de Dios es un tema que nosotros vemos a lo largo de todas las Escrituras. La carta de Filemón precisamente trata sobre esto, sobre el perdón mutuo entre los creyentes. De la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros, la carta de Filemón nos enseña que debemos perdonar a los demás que han pecado en nuestra contra. Así que ahora el apóstol Pablo aprovecha una situación específica que se da entre Filemón y Onésimo para tratar el tema del perdón entre los cristianos. Una de las cosas más difíciles para nosotros es perdonar. Yo creo que cada uno de nosotros lo sabe. Cuando hemos sido ofendidos o heridos por causa del pecado, nuestra primera inclinación es a no hacerlo. Es el primer deseo que nosotros tenemos. Cuando alguien nos agrede y nos hace daño, lo primero que pensamos es en no perdonar a las personas. Sin embargo, esta es la razón por la que nosotros necesitamos aprender y recordar cuál es la manera en la que Dios nos enseña que debemos perdonar de corazón a nuestros hermanos cuando nos han hecho daño, cuando han pecado contra nosotros. Así que este sermón, hermanos, se titula Perdonando a otros como Dios lo ha hecho conmigo. Y vamos a ver, al estudiar esta carta, vamos a ver 3 principios que nos ayudarán a nosotros a perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Repito, al estudiar la carta, vamos a ver 3 principios que nos van a ayudar a nosotros a perdonar a otros de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Número 1, ama y conforta continuamente a la iglesia. Número 2, recibe al que te ofendió con bondad y gracia. Y número 3, acepta y perdona como Cristo lo hizo contigo. Así que, amados hermanos, antes de adentrarnos un poco en la carta, vamos a ver el contexto. O sea, ¿qué estaba pasando que Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta a Filemón? Pues la carta se trata de tres personajes principales: Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo
como muchos sabemos, era un apóstol que había sufrido mucho por causa del evangelio. Pablo había dedicado su vida a predicar el evangelio de Cristo en muchas ciudades. Pablo había plantado iglesias, había hecho viajes misioneros y Pablo había dedicado su vida, después que Cristo lo rescató, a servir al evangelio. Ahora, Filemón era un hombre que se había convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Pablo fue el hombre que Dios usó para predicarle el evangelio a Filemón. Así que es probable que esto haya ocurrido durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Filemón era un hombre adinerado, o sea, era un hombre que tenía muchísimo dinero. Y la Biblia lo dice ahí en la carta. Poseía una casa muy grande en la cual se reunía la iglesia de Colosas. Eso lo podemos ver en el versículo 2. Y era evidente que él era un miembro activo en el servicio a la obra de Cristo, porque en el versículo 1 Pablo nos dice que él era un colaborador. Así que, hermanos, sabemos que estamos hablando frente a un hombre que era un creyente. Filemón era un creyente verdadero. Y la tercera persona que nosotros vemos aquí involucrada en esta situación es Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Pues Onésimo, la Escritura nos enseña que él era un esclavo de Filemón. Era esclavo de este hombre que era cristiano. Así que ahora este esclavo se encontraba huyendo de su amo. Él se había fugado de su casa y estaba huyendo de Filemón. Él no era creyente. Por tanto, su objetivo fue salir huyendo y perderse en Roma entre las multitudes de las gentes y que no lo encontraran. Una vez que él estaba en Roma, una vez ya allí en Roma, ocurre algo que nosotros no sabemos cómo ocurrió, pero Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo. Así que ahora este esclavo fugitivo se encuentra con el hombre que le predicó el evangelio a su amo. Hay muchas opiniones con respecto a esto. O sea, hay algunos que creen que Onésimo buscó al apóstol Pablo. O sea, es probable que él anteriormente viajara a Éfeso con su amo, con Filemón, y que allí hubiese conocido al apóstol Pablo. Pero otra de las posibilidades es que Filemón escuchara hablar de Pablo en la casa de Onésimo, que Onésimo escuchara hablar de Pablo en la casa de Filemón, donde se reunía la iglesia. Y con tanta gratitud y tanto amor se hablaba de Pablo entre la iglesia, que es probable que cuando él llegara a Roma, él haya ido directo a buscar a Pablo. La realidad es que nosotros no sabemos cuál fue específicamente la manera en la que Dios permitió ese encuentro. Pero Onésimo se encontró con el hombre que le había predicado el evangelio a su amo. Ahora, la gran noticia de toda esta historia es que, al igual que Filemón, Onésimo también conoce a Cristo a través del ministerio de la predicación del apóstol Pablo. Entonces, imagínense, un esclavo fugitivo sale de casa, se encuentra con el hombre que le predica el evangelio a su amo, y de repente él también recibe el evangelio y ahora él es una nueva criatura en Cristo. Entonces ya todo esto cambia el panorama de las cosas. Ahora Onésimo era un nuevo creyente y Pablo amaba a Onésimo de la misma manera que él amaba a Filemón. Entonces podemos entender un poco qué ocurre en el corazón de Pablo, que él se siente motivado y se siente en la necesidad de escribir esta carta. Hay un detalle muy importante en la carta, y es que Pablo menciona que a él le hubiese gustado quedarse con Onésimo, porque también este hombre se convirtió en alguien muy útil para la vida de Pablo, para discipularlo, para trabajar con él. Pero ¿saben qué? Había algo muy importante que tenía que suceder. Había un pendiente que tenía que arreglarse y Pablo lo sabía. Onésimo era un esclavo fugitivo, y como esclavo fugitivo, en ese tiempo esto era una acción muy grave. Era gravísimo que tú abandonaras a tu amo y te fueras de la casa donde tú debías estar sirviendo y tú te fugaras. Tan grave era esto que la consecuencia para esto era la muerte. La muerte, y podían incluso los esclavos hasta ser crucificados por fugarse. Entonces, Pablo sabía que la relación entre Onésimo y Filemón
necesitaba una restauración. Pablo sabía que Onésimo necesitaba ir y pedir perdón y regresar a la casa de su amo y que esa relación entre ellos fuese restaurada. Ahora, sabemos que el regreso de Onésimo era un riesgo, ya lo sabemos. Sabemos todo lo que él podía enfrentar. Pero, aún así, Onésimo estuvo dispuesto a regresar y pedir perdón. Y yo no sé si ustedes piensan en la implicación que esto tiene, pero, amados hermanos, el hecho de que él estuviera dispuesto a enfrentar este castigo revela que verdaderamente este hombre se había convertido a Cristo. Este hombre ahora era un creyente verdadero y él estuvo dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero muy sabiamente, como lo vemos a lo largo de toda la Biblia, el apóstol Pablo, ya viendo que él estaba dispuesto a ir, decide escribir esta carta. Y le dice, tú vas a ir, pero además yo voy a enviar una carta para Filemón y esta carta va a ser leída frente a toda la iglesia y ahí Pablo le iba a decir algunas cosas que eran importantes para lo que ahí iba a acontecer. Entonces, ¿podemos entender un poco de todo el contexto de la carta? Una vez que entendemos todo lo que pasó, vamos a pasar a estudiar la carta. Dice, vamos a ver en primer lugar, habíamos mencionado que íbamos a ver 3 principios que podemos extraer de esta carta que nos ayudan a perdonar a otros como Dios lo ha hecho con nosotros. Y lo primero es, ama y conforta continuamente a la iglesia. En los versículos del 1 al 3, como es costumbre para Pablo, él comienza la carta escribiendo el nombre de aquellos a los que iba dirigida y también deseándole que la paz y la gracia del Señor fuese con todos ellos. Pero necesitamos notar que ahí Pablo se identifica como un prisionero de Jesucristo. Pablo estaba preso, estaba en prisión por causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Así que al mencionar este encarcelamiento, es como si Pablo le estuviera diciendo a Filemón, escuchen bien, Filemón, en la vida cristiana estamos llamados a hacer cosas difíciles. Tan difíciles y cosas que tenemos que sufrir que yo sé que lo que te voy a pedir ahora no es fácil. Es difícil lo que te voy a pedir. Pero lo hacemos para la gloria de Cristo. Y yo te pido, no desde una zona de confort, yo te pido desde prisión por causa del Evangelio. O sea que Pablo estaba haciendo una petición, pero Pablo no estaba disfrutando en un hotel. Pablo estaba preso por causa de Cristo. Y de alguna manera esto hacía que Pablo se ganara el respeto de Filemón para lo que él le iba a pedir, que el mismo apóstol sabía que no era fácil. Es un poco sorprendente, hermanos, que la carta, a pesar de ser dirigida a Filemón, Pablo pide que sea leída a toda la iglesia. Y yo no sé si ustedes han entrado en este detalle, pero al parecer, Onésimo tenía algún tipo de vínculo con las personas que estaban allí. Porque Pablo podía haber enviado la carta solo a Filemón. Sin embargo, Pablo pide que sea leída para toda la iglesia. Entonces, era necesario que esta carta la escucharan también otros creyentes que conocían probablemente a Onésimo. En los versículos del 4 al 7, nosotros podemos ver la condición espiritual de Filemón. En los versículos del 4 al 7, nosotros vemos que Pablo comienza diciendo, doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo comienza agradeciendo por la vida de Filemón. Comienza agradeciendo por la vida de este hombre. Y Pablo lo recordaba en oración. Aun cuando Pablo estaba pasando por situaciones difíciles, hermanos, debió haber sido de mucho gozo para Filemón escuchar cómo el apóstol Pablo le decía que aún estando preso, él se acordaba de él y que se sentía lleno de gozo y de alegría por las cosas que escuchaba de él. Hermano, el sufrimiento en la vida de Pablo no le impedía pensar en los demás. Pablo estaba preso, él estaba sufriendo, pero él oraba por Filemón, él oraba por la iglesia, él se alegraba por las cosas buenas que escuchaba de los demás creyentes. Así que podemos ver que Pablo, tanto en prisiones como en libertad, tenía un gran amor y un gran compromiso con la fe de la iglesia. Y aquí quiero hacer una pausa
porque hay una aplicación muy importante que nosotros podemos aprender aquí. Y yo quiero hacerte una pregunta. Diría Daniel, mañana es lunes. ¿Cómo podemos aprender de lo que Pablo está haciendo desde la prisión? Y mi pregunta para ti es, ¿cómo oras cuando estás pasando por pruebas? Cuando te encuentras en situaciones difíciles, ¿cómo oras? ¿Qué pensamientos dirigen tu vida cuando estás sufriendo? ¿En qué cosas piensas? ¿Ves las pruebas como una oportunidad para seguir creciendo y amando a Cristo y a su iglesia, o nos quejamos de lo que Dios nos ha permitido vivir? ¿Qué haces cuando estás pasando por pruebas? Pues pensando en esto, generalmente cuando sufrimos nos gusta recibir la atención de otros. Y esto es algo bueno. Pero cuando sufrimos y otros no están al lado nuestro, muchas veces tenemos la tendencia a enojarnos, a guardar rencor, a victimizarnos, a creer que no le importamos a nadie. Pero aquí Pablo nos da un ejemplo de lo que es estar tan completo en Cristo, que aun cuando Pablo estaba sufriendo, él no era el centro de su sufrimiento. Pablo seguía pensando en los demás y Pablo se alegraba al poder orar por los demás. Hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a tener este gozo que tenía Pablo aun cuando él estaba pasando por pruebas. Un gozo tan grande que Pablo ponía la vida de los demás por encima de la de él. Y Pablo no se hacía víctima de sus sufrimientos y de sus padecimientos, sino que él se alegraba al escuchar las cosas buenas que Dios estaba haciendo en la iglesia y oraba por la iglesia, oraba por los creyentes. A partir del versículo 5, nosotros vemos cómo Pablo menciona por qué él se sentía tan animado al orar por la iglesia y dar gracias a Dios. Y era por esto, porque el testimonio de Filemón, un hombre piadoso que amaba a Dios, estaba haciendo de tan gran impacto a la iglesia de Colosas que él se sentía alegre y lo expresa en el versículo 5. Ahí nos dice Pablo: oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. En el versículo 6, nosotros vamos a ver también cómo Pablo nos deja ver cuál es el motivo por el que él estaba orando. Y Pablo dice algo muy importante, porque él dice: yo ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y yo no sé si ustedes pueden entender todo esto, ¿no? Pero yo leí este versículo muchas veces y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Porque hay muchas palabras que Pablo nos está mencionando ahí. Nos está hablando Pablo de comunión, nos está hablando de unidad, nos está hablando de eficacia, nos está hablando de muchas cosas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, pues para Pablo, la fe y el amor verdadero, escúchelo bien, para Pablo la fe y el amor verdadero en los creyentes produce un deseo y un gran interés de una comunión sana con los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. Para Pablo esto era importante. Así que para él, ese interés de mantener y cuidar esa comunión con toda la iglesia, de cuidar las relaciones en toda la iglesia, era algo muy importante. Y Pablo entendía que ese deseo de cuidar las relaciones en la iglesia, también debía ser una motivación para que Filemón perdonara a Onésimo, porque ahora Onésimo era un nuevo creyente. Así que, hermanos, si Filemón no perdonaba a Onésimo, si Filemón decidía no perdonar a su esclavo, había algo. No solamente estaba pecando, sino que la comunión del cuerpo de Cristo se iba a afectar. Si Filemón no perdonaba, se iba a afectar la comunión de la iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo. Antes Onésimo no era un creyente en Cristo, pero ahora eres un creyente. Y al perdonar a su esclavo Onésimo, él estaba guardando la paz, la unidad y la armonía de toda la iglesia. Así que otra aplicación que nosotros podemos ver en esto.
Normalmente cuando nosotros perdonamos a alguien, creemos que el perdón solamente involucra al ofensor y al ofendido. Y creemos que el problema de la relación que necesita ser restaurada solamente queda entre dos personas. Pero la Biblia hoy nos está enseñando algo más. La Biblia nos está diciendo que cuando nosotros perdonamos o decidimos no perdonar, no solamente estamos afectando la relación entre dos hermanos, sino que estamos afectando la comunión de la iglesia, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así que, hermano, yo quiero que tú entiendas algo. Aquí todos nosotros somos lo suficientemente malos y pecadores como para hacer mucho daño. Y yo no sé si tú crees esto, si lo sabes, si lo entiendes, pero si tú tienes alguna duda de lo tan malos que nosotros podemos ser, yo te invito a que cerremos nuestros ojos y que cada uno de nosotros mire hacia adentro, para que nosotros veamos cuán malos nosotros podemos ser, para que nosotros veamos cómo nosotros podemos hacer tanto daño. Pero saben, cuando nosotros vemos nuestra maldad y miramos por otra parte la obra de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho para restaurar las relaciones en su iglesia, para santificar a su pueblo, para poner su carácter, su santidad y su corazón en la vida de sus hijos, eso nos anima a perdonar a nuestros hermanos, sabiendo que estamos cuidando la comunión de la iglesia. Así que, con todo esto, el deseo de Pablo, expresado ahí en el versículo 6, era que la comunión de la iglesia fuese cuidada. Y eso era una motivación para que Filemón perdonara a Onésimo. Ahora, hermanos, imaginemos por un momento cómo pudo haber sido ese encuentro. Imaginemos. De repente llega Onésimo, Filemón lo ve, no ha leído la carta. Yo no sé cómo se pudo haber sentido él, pero es probable que ahí haya tenido unas cuantas emociones. Cuando vio al esclavo llegar, presentarse frente a toda la iglesia, ¿cómo creen que reaccionó Filemón al verlo? Estaba toda la iglesia a la expectativa de qué iba a pasar. No sabemos. Seguramente ahí hubo muchas emociones a flor de piel, muchas emociones. Pero vemos que en el versículo 7, el apóstol Pablo le recuerda a Filemón algo muy importante. Y es algo que Pablo dice que a él le había producido mucho gozo. Y por eso estamos hablando, hermano, de la importancia de amar a la iglesia. Porque en el versículo 7, Pablo le dice a este hombre, tengo mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Miren la manera en la que vivía Filemón. O sea, Pablo le está diciendo, tú has sido un hombre que ha consolado muchos corazones, alguien que ha confortado y que ha sabido amar a la iglesia de una manera extraordinaria. Pablo le está diciendo esto. Así que tan buen trabajo tú has hecho, Filemón, tan buen trabajo tú has hecho entre los creyentes, que mi corazón se alegra con la manera en la que tú estás viviendo. Y mi corazón se alegra porque tú has perdonado y has cuidado y has confortado el corazón de mucha gente aquí. Así que ahora llega delante de ti otro corazón más que necesita ser confortado. Y ese corazón era el corazón de un nuevo creyente que antes te había traicionado. La gente conocía a Onésimo, conocía a Filemón. La iglesia lo conocía por ser un hombre que consolaba corazones. Así vivía para servir a Cristo, sirviendo a su iglesia, amando a su iglesia y consolando el corazón de los creyentes. Y yo tengo una pregunta para ti. Otra aplicación. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce la gente a ti? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Te conocen como alguien que trae consuelo al corazón de los demás? ¿Te conocen como alguien que ama la iglesia? ¿Cómo te conocen tus hermanos? ¿Buscas ayudar a los que están en necesidad
a aquellos que necesitan ser confortados? ¿Cómo te acercas a los que están sufriendo? ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo abres tu corazón a los que están pasando necesidad a tu lado? Hermano, ¿es visible tu amor por la iglesia? ¿Por la manera en la que te relacionas con otros? ¿Es visible tu amor por la iglesia? Pues yo tengo un desafío para mí y para cada uno de ustedes. Esta semana yo te invito a que tú te acerques a alguien. Te invito a que te acerques a alguien y pregunta a alguien que te conozca si piensa que eres alguien que trae consuelo al corazón de los demás. Si no sabes a quién preguntarle, mira a tu alrededor. Escoge a alguien y pregúntale si realmente creen que tú eres alguien que trae consuelo al corazón de los demás. No te defiendas, no pongas excusa ante lo que puedas escuchar. Pregúntale a la gente cómo te ve, cómo ve tu servicio en la iglesia local, cómo ve la manera en la que sirves y amas a la iglesia local. Y escucha. Porque hay mucha gente aquí que ha sufrido. Tú has sufrido. Y por eso todos necesitamos aprender cómo consolar y confortar el corazón de nuestros hermanos. Así que, amado hermano, yo te invito a que lo hagas. Y yo creo que de esto el Señor puede sacar muchas cosas buenas que te animen a servir a Cristo, a amar a Cristo y a amar a la iglesia como este hombre lo hacía. Vimos en primer lugar, ama y conforta continuamente a tus hermanos. Lo que es de gran ayuda para que nosotros podamos perdonar a otros. Así que ahora vamos a ver el segundo principio que nosotros podemos extraer de la carta. Y es, recibe al que te ofendió con bondad y gracia. Recibe al que te ofendió con bondad y gracia. Y yo creo que esto es una de las cosas más difíciles para nosotros. Recibir al que nos ha hecho daño con bondad y con gracia, eso está difícil. Pero a partir del versículo 8, nosotros vemos cómo Pablo recrea esto. Cómo Pablo entra en la parte más difícil de su mensaje a Filemón. Y vamos a ver, porque dice Pablo allí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. O sea, Pablo, él nos está dejando ver que él era un hombre que tenía autoridad sobre Filemón. Pablo no era cualquier hombre. Él era un hombre que sabía que Filemón lo respetaba. Si tú sabes que alguien no te respeta, tú no le envías una carta. Pablo sabía que este hombre lo respetaba y él sabía la autoridad que él podía tener, la influencia que él podía tener sobre la vida de Filemón. Sin embargo, Pablo no se aprovecha de esta autoridad. Él no se aprovecha de esta autoridad, sino que ahí, como dicen estos versículos 8 y 9, él le ruega por amor. Y fíjense, hermanos, el valor que tiene el amor cuando vamos a hacer una petición. Porque cuando tú amas a tu hermano, no es tan difícil que te pidamos que lo perdones. Entonces, fíjense el valor que tiene el amor para restaurar las relaciones. Con mucha sabiduría, Pablo no lo presiona. Él no le dice que está en pecado si no lo hace. Podía haberlo hecho. Pablo no le dice eso. Pablo no apela a la ley. Pablo apela al amor que él debía sentir por su hermano. Al amor que él sentía por la iglesia y que ya lo había demostrado. Y esto, hermanos, escuche bien esto. Esto es lo único que Pablo sabe, que supera cualquier deseo de venganza que podía haber en el corazón de este hombre. El amor por la familia de Dios. Y eso es lo único que nos puede ayudar a nosotros cuando entre nosotros ocurran situaciones difíciles. Eso es lo único que a nosotros nos puede ayudar a perdonarnos, saber, hermanos, que el amor por la familia de Cristo, el amor que tú tienes hacia tu hermano, es lo único que puede invalidar cualquier deseo de venganza. Hermanos, hay otra aplicación que yo quiero compartir con ustedes. Vemos la autoridad que tenía Pablo y cómo él decidió optar por el amor.
Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros usemos nuestra autoridad. Nuestra autoridad como padres, como madres, como supervisor, como jefe, como líder, como amigo. Dios quiere que usemos esa autoridad para guiar a las personas a tomar buenas decisiones y para la gloria de Cristo y el bien de todos. Para eso Dios quiere que uses la autoridad que te ha dado, para que guíes a tus hijos a Cristo, para que guíes en amor a tu esposa a Cristo, para que guíes a tu hermano a Cristo. Dios no quiere que usemos nuestra autoridad para manipular y hacer que otros hagan lo que nosotros queremos. Para eso Dios no quiere que usemos la autoridad que Él nos ha dado. Ese mal uso de la autoridad, ese es un mal uso que podemos hacer de ella. Así que, hermanos, usa la autoridad que Dios te ha dado en el lugar donde Dios te ha puesto para hacer el bien y para dar gloria a Cristo. Pablo es un buen ejemplo, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros tenemos un mejor ejemplo de lo que es usar la autoridad y de lo que es tener autoridad y siempre decidir por el bien de los demás. Y ese es el ejemplo de Cristo. La Biblia nos dice que Él, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, la autoridad suprema, Él se humilló y decidió hacerse hombre. Y dice la palabra que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, Él se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú quieres un buen ejemplo de lo que es tener autoridad y vivir para hacer el bien a los demás? Ahí está el ejemplo de Cristo. Cristo se humilló para salvarnos. Él decidió vivir una vida perfecta y decidió ser obediente hasta ir a la muerte en la cruz para salvarnos. Él tenía autoridad para rehacer las cosas. Y todo el que le estaba haciendo daño, Él tenía la autoridad para cambiar las cosas. Pero por amor a ti y por amor a mí, Cristo decidió ser obediente hasta la muerte. Y eso fue por amor, para salvarnos. Así que, hermanos, así como Cristo, Pablo es un buen ejemplo de lo que es usar la autoridad para el bien de la gente. Pero ahora llegamos al versículo 10, donde Pablo menciona su petición. Y muy sencillo, Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, Pablo no le dice, yo te ruego por Onésimo. Ahora Pablo le dice, hay un sustantivo ahí que nos está diciendo algo. Pablo dice, por mi hijo. Así que, amado hermano, de alguna manera, al usar la palabra hijo, Pablo le estaba transmitiendo muchas cosas ya. Muchísimas cosas le estaba diciendo Pablo. Pero el deseo de Pablo era que Filemón recibiera bien a Onésimo. Que lo recibiera bien. Y hermano, el recibimiento es el primer paso en el proceso de perdonar. Cuando alguien se arrepiente y viene a pedir perdón, alguien que te ha hecho daño, el recibimiento es un paso muy importante. Filemón tenía el deber de recibir a su esclavo, ahora su hermano en Cristo, quien ya había demostrado que estaba arrepentido y que ahora era una nueva criatura. Y Pablo le hace ver a Filemón que él había hecho en Onésimo un trabajo similar al que había hecho en su vida. Pablo le dice, hijo, Pablo le dice, un trabajo como el que yo hice en ti, también lo hice en él. Y de la misma manera que te amo a ti, también lo amo a él. Así que, amado hermano, probablemente Onésimo fue un esclavo que le dio muchas dificultades, y lo sabemos. No sabemos cuántas le pudo haber dado antes, pero sí sabemos que se fugó. Y no sabemos si eso representó vergüenza delante de muchos. Todas las implicaciones no lo sabemos. Pero que hizo sufrir a su amo, lo hizo sufrir. Y ahora este hombre que te hizo sufrir, Pablo le está diciendo, se ha convertido también en un gran colaborador para mí en el ministerio de servir a Cristo.
Tan útil ha llegado a ser este hombre que en el versículo 12 Pablo nos hace una comparación. Porque Pablo en el versículo 12 te dice que te lo envía como ¿qué? Dice Pablo, como si fuera mi propio corazón. O sea, él no está diciendo, te envío al nuevo hermano, te envío a tu esclavo que se había ido, mira, él va arrepentido. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, te lo envío como si fuera mi propio corazón. ¿Qué pretendía Pablo con esto? ¿Se han puesto a pensar qué quería decirle Pablo? ¿Qué quería decirle Pablo a Filemón con esto? Hermanos, habíamos dicho en el versículo 7 que a Filemón lo conocían por consolar el corazón de todos. Ahora Pablo le está diciendo, te lo envío como si fuera mi corazón. O sea, es mi corazón lo que va ahí y tú eres un hombre que consuela el corazón de todos los que están en necesidad. Así que yo te estoy pidiendo algo. ¿Qué le estaba pidiendo? Consuela mi corazón. Consuela mi corazón. Era lo que le estaba pidiendo. Así que, hermanos, qué hermoso. Y hay una aplicación que nosotros podemos aprender también de esto. Una aplicación muy buena. Y yo no sé para ustedes, pero para mí fue de mucha confrontación mientras estudiaba la carta. Y yo te pregunto, ¿cómo recibes tú a los que te han hecho daño? ¿Cómo los recibes? ¿Cómo recibes a la esposa cuando te ha hecho daño? ¿Cómo recibes a tu esposo cuando te ha hecho daño? ¿Cómo lo recibes? Cuando viene arrepentido a pedir perdón. ¿Cómo lo haces? Porque nuestra inclinación pecaminosa es a hacerle sufrir más. Cuando alguien nos ha hecho sufrir, nuestra inclinación es, ahora tú tienes que sufrir, porque tú me hiciste sufrir. Entonces, de momento estamos tranquilos y bajan los niveles de enojo. Y cuando viene la otra persona, después de que Dios hizo su obra en ella, cuando viene la otra persona a pedirnos perdón, esos niveles suben de nuevo. Y nos queremos sentir tan enojados como en el instante en que nos hicieron el daño. ¿Y saben por qué? Por nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado, hermanos. Subimos los niveles de enojo porque no queremos dar el perdón fácil. No queremos que los que nos hicieron daño sean perdonados fácilmente. Nos gusta también que la gente sufra cuando nos hizo sufrir. Y eso tiene que ver y eso revela nuestro pecado, el pecado de nuestro corazón, nuestro orgullo. No queremos dejarles el camino fácil a los que nos han hecho daño, aun cuando se humillan y vienen a pedirnos perdón. Yo no sé ustedes, pero pregúntenle a mi esposa que está ahí atrás. Así somos, hermanos, por causa de nuestro pecado. Y si tú quieres ver lo terrible que es el pecado, aquí tienes un ejemplo de lo terrible que es el pecado. Que alguien se humilla y viene a pedirte perdón y tú te quieres hacer más el enojado. Pero, amado hermano, yo te pregunto, ¿cómo recibes tú a los que se acercan a pedir perdón? ¿Cómo lo recibes? Porque la exhortación en este día es recibe con amor y con gracia a los que se acercan a pedir perdón. Hermanos, en los versículos 13 y 14, Pablo dice, yo hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en tu lugar. O sea, un sustituto tuyo. Así como tú eres tan valioso para mí, él también. Y yo lo quisiera tener aquí conmigo. Pero él no podía forzar a Filemón a tomar esta decisión, sino que Filemón debía hacer esto de manera voluntaria. Él debía hacerlo por su propio corazón. Y Pablo tenía que dejar que eso ocurriera naturalmente. Él sabe que Filemón entendería el valor que Onésimo tenía para él y por eso Pablo los ubica en el mismo lugar. Pero al Filemón recordar la gran ayuda que él mismo había sido para Pablo, él iba a entender de una manera diferente quién era Onésimo ahora para Pablo. Así que Pablo no se rinde ante su deseo, él no se rinde ante su deseo de que ese hombre se quedara con él,
ni ante sus emociones, sino que él pone el deber de hacer lo correcto por encima de sus emociones y de sus deseos. Y yo quiero que ustedes escuchen bien esto, hermanos. Porque Pablo, si se hubiese dejado llevar por lo que él sentía, él le hubiese dicho, oye, ¿sabes qué? Onésimo está aquí conmigo, me lo dejas, él me está ayudando cantidad, esto está creciendo, aquí el evangelio, estamos sirviendo a Cristo, por favor, perdónalo y déjalo conmigo. Pablo no hizo eso. Pablo lo envía y él pone el deber de hacer lo correcto por encima de los deseos que él podía sentir. Querido hermano, ¿por qué Pablo no lo hizo? ¿Te has preguntado por qué Pablo no lo hizo? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué lo envió? Pablo sabía que la voluntad de Dios es que nuestras relaciones rotas sean restauradas. Esa es la voluntad de Dios y Pablo lo sabía. Por eso, Pablo le dice esto, porque Pablo sabía que eso era lo mismo que Dios había hecho con nosotros. Él sabía que Dios nos había amado de tal manera que Él nos había perdonado, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios. Y nuestra relación antes de conocer a Cristo estaba rota, completamente rota. Pablo sabía que la relación entre ellos estaba rota y que debían encontrarse. Pues de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Nuestra relación separados de Cristo, nuestra relación con Dios está rota. Y lo que Dios nos está enseñando aquí, amado hermano, es que esa relación necesita ser restaurada. Y yo quiero que tú entiendas algo. Tu relación más importante no es tu relación con tu esposa, no es tu relación con tus hijos, no es tu relación con tus amigos. Tu relación más importante no es tu relación con tus padres. La relación más importante de cada ser humano es su relación con Dios. Es su relación con Dios. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios, hermanos? Porque, ¿sabes? Tan importante es para Dios que nuestra relación con Él sea restaurada, que Él envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz y pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar para que esa relación fuese restaurada. Tu relación con Dios antes de conocer a Cristo estaba rota. Nuestra relación con Dios antes de conocer a Cristo estaba rota. Y si tú estás en este lugar y tú no has conocido a Cristo, yo te quiero decir hoy que tu relación con Dios continúa rota. Pero hay una esperanza, una gran esperanza para esto, hermanos. Cristo fue a la cruz, Él ocupó nuestro lugar, Él murió en la cruz, Él pagó la deuda por nuestros pecados, Él fue azotado, Él fue molido a golpes, Él enfrentó la muerte en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una nueva oportunidad de ser reconciliados con Dios. Y ya nuestra condición no es la misma. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Él nos amó y envió a Cristo a la cruz para salvarnos. Así que, hermano, ¿cómo está tu relación más importante? Si tú estás aquí y nos visitas hoy por primera vez, ¿cómo está tu relación más importante? ¿Cómo está tu relación con Dios? No te vayas de este lugar sin pensar en esto. ¿Cómo está tu relación con Dios? Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo y porque lo necesitas, Él fue a la cruz para hacer lo que tú no podías hacer, para salvarte, para dar su vida por ti, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Y tu vida no sea condenada al infierno, sino que tú puedas gozar de toda una eternidad futura con Dios el Padre, alabando su nombre para siempre. Y ese es el regalo de Cristo para la iglesia. Ahora, hermanos, en los versículos 15 y 16, Pablo comienza a ver esta situación de una manera diferente. O sea, hemos hablado hasta aquí de cómo lo veían entre ellos. Pero ahora Pablo, en el versículo 15 y 16, nos comienza a hablar de otras cosas que nos muestran la soberanía de Dios. O sea, Pablo entiende y quiere que Filemón considere que era necesario que todas estas cosas sucedieran para la salvación de Onésimo.
O sea, él le está diciendo, es probable que tú no hayas entendido por qué él hizo lo que hizo. No justificamos lo que él hizo, porque lo que hizo estuvo mal. Pero él se fue, te abandonó, y la razón principal y el fruto más grande de toda esta situación es que ahora este hombre es una nueva vida en Cristo. Ahora él es un nuevo creyente, y eso tiene que ser el motivo de tu gozo y de mi gozo, y una razón para que tú lo perdones. Ahora, hermanos, había un propósito de Dios en todo esto, un propósito mayor a lo que podían entender todos los que estaban involucrados en ese momento, incluso el mismo Onésimo. Queridos hermanos, cuántas cosas difíciles no nos ha tocado vivir en la vida, y muchas veces no entendemos cuáles son los propósitos de Dios. ¿No entiendes cuál es el propósito de Dios para ti? ¿No entiendes cuál es el propósito de Dios para tu familia? ¿No entiendes por qué pasó lo que pasó? Y probablemente nos vayamos de esta tierra y nunca entendamos por qué sucedió lo que sucedió. Pero Pablo le está diciendo a Onésimo, le está diciendo a Filemón, había un propósito más grande. Y ese propósito tiene que ver con la salvación de un alma. ¿Cuántas cosas no ha permitido Dios que probablemente hoy no entiendes? Pero finalmente Dios va a hacer un gran bien a tu corazón y al corazón de los que te rodean. Así que vimos en primer lugar, ama y conforta continuamente a tus hermanos. Recibe al que te ofendió con bondad y gracia. Y en tercer y último lugar, acepta y perdona de la misma manera que Cristo lo hizo contigo. Acepta y perdona como Cristo lo hizo contigo. Y a partir del versículo 17, nosotros vemos cómo Pablo insiste nuevamente en la necesidad de que lo acepte. Y le dice a Pablo, acéptalo como tú lo harías conmigo. Acéptalo como tú me aceptarías a mí. Si de verdad tú me amas, si yo soy tu amigo, ¿cómo tú me aceptarías? Mi petición es que lo hagas con él. La Biblia nos enseña con claridad que en esos casos, hermanos, en los casos en los que tú has dañado a alguien y que tú huías, es necesario hacer restitución. Es probable que Onésimo le haya robado a Filemón. Porque en los siguientes versículos nosotros vemos cómo Pablo dice que si él le ha hecho algún daño, que por favor que lo cargue a su cuenta. Así que es probable que él se haya llevado algo para poder escapar, para poder huir. No sabemos si dinero, si un caballo, no sabemos qué se pudo haber llevado. Pero lo que sí sabemos es que para Onésimo, que era un hombre pobre y esclavo, era imposible pagar lo que él debía. Era imposible. Así que Pablo ahora le está diciendo, por favor, cárgalo a mí, cárgalo a mi cuenta. Y Pablo estaba dispuesto a pagar lo que fuese necesario para que ya el problema se terminara. Pero luego Pablo, él nos dice, entre paréntesis, en el versículo 19, por no decirte que ni aún tú mismo te debes a mí. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Si bien es cierto que este hombre te ha hecho daño, mucho daño, la condición espiritual de este hombre antes de conocer a Cristo es la misma que la tuya antes de conocer a Cristo. La deuda más grande que tiene él, la más grande que él tenía, es igual a la que tú tenías antes de conocer a Cristo. La misma ayuda que él ha recibido ahora, que es una nueva criatura en Cristo, es la misma ayuda que tú recibiste en el momento de conocer a Cristo. Así que si Dios le ha perdonado sus pecados más graves, por favor, perdónalo tú. Así que si Dios lo ha perdonado, perdónalo tú. Y es tan importante, hermanos, que esto ocurra allí en Colosas, es tan importante que esto suceda, que Pablo le hace saber que si él lo perdona, él entonces estará confortando su corazón. Fíjense la importancia que tenía para Pablo
la restauración de las relaciones en la iglesia. Pablo le decía, no te pido más, solo que me des alegría al perdonar a este hombre que yo amo al igual que te amo a ti. Y si tú has sabido cómo servir y cuidar y amar tantos corazones anteriormente, por favor, hazlo con el mío, que es Onésimo. Hermoso esto, hermanos. Miren el amor de Pablo hacia la iglesia, que Pablo ponía su corazón de por medio. Pablo decía, si tú le haces daño, me haces daño, si tú lo amas, tú me amas. Y esa debe ser la actitud de los creyentes. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando sabemos que hay relaciones en la iglesia que necesitan ser restauradas. Relaciones en la familia que necesitan ser restauradas. Y relaciones en todo lugar que necesitan ser restauradas. Hermanos, en los próximos versículos ya Pablo está pensando cómo despedirse. Él se va a despedir. Y menciona los nombres de otros creyentes fieles. La alegría de Pablo se hace visible cuando él dice que prepárenme cama, prepárenme ahí un lugar, alojamiento que yo quiero en algún momento ir a verlo. Pablo estaba preso y él estaba pidiendo que le prepararan alojamiento. O sea, Pablo quería ver el final de esto. Él quería saber qué iba a pasar. Pero saben, en el versículo 21, ahí considero que Pablo da uno de los principios más importantes de esta carta. Uno de los principios más importantes de toda la carta para perdonar, para que nosotros los hijos de Dios aprendamos cómo Dios espera que nosotros perdonemos. Hermanos, Pablo no le dice a Filemón que perdone a Onésimo. Él no solo le dice eso. Él ha venido en toda la carta diciéndole, perdónalo. Pero ahora Pablo nos dice algo más. Pablo le dice, te escribo confiando en tu obediencia y sabiendo que harás más de lo que yo te pido. Fíjense en las palabras de Pablo. O sea, Pablo le estaba diciendo a este hombre, yo espero que tú lo perdones. Eso es como lo más simple. Yo espero que tú lo perdones. Eso yo lo espero de ti. Pero yo espero más. O sea, yo espero que tú lo enseñes, que tú lo guíes, porque ahora él va a estar entre ustedes y ahora eres un nuevo creyente. Que tú lo cuides, que tú le sirvas como un miembro más de la familia de Dios. Wow, hermano. Imagínense. O sea, Pablo entendía que solamente que el perdón ocurriera no era lo único necesario. Pablo entendía que ese perdón era necesario, pero que además ellos debían aprender a vivir como hermanos en Cristo. ¿Y cómo vive la iglesia? La iglesia se ama, la iglesia se cuida, la iglesia se sirve. Y Pablo esperaba eso de Filemón. Él esperaba que él se preocupara por Onésimo y por sus necesidades espirituales y físicas. Así que, hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí esto es muy difícil. Porque leemos la carta y parece simple. Pero cuando alguien te ha hecho tanto daño, que Dios te pida que lo perdones y que además que lo cuides, que lo ames, que lo sirvas, que lo ayudes, que te preocupes por él. Hermanos, necesitamos el corazón de Cristo para eso. Porque nuestro corazón no es tan bueno como para hacer esas cosas por sí solo. Y Pablo le está diciendo, yo espero más de ti. Y Pablo no dice que espera, lo deja abierto. Pero esperaba más de él, esperaba que viviera con él como debe vivir la iglesia de Dios. Así que, hermanos, ¿sabes por qué esto es necesario? ¿Ustedes saben por qué era necesario que Pablo le dijera esto? Pues la respuesta está en ese versículo 6, tan grande, que nosotros leímos hace un momento. En el versículo 6 Pablo le dice, para que la comunión de la fe llegue a ser eficaz. ¿Cómo era que iba a llegar a ser eficaz la comunión entre Onésimo y Filemón, la comunión de la iglesia, si realmente él lo incluía como un nuevo creyente y lo amaba como amaba a todos los demás? Entonces, si tú quieres saber cómo la comunión de la iglesia es eficaz, cuando los creyentes nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Un amor tan grande que la necesidad de tu hermano es más grande que tu necesidad, al punto que te lleva a sacrificar lo que sea necesario por amor a tu hermano como Cristo lo ha hecho con nosotros. Así que, hermanos,
Pablo esperaba más de este hombre. Y yo no sé si esto te suena familiar a ti, pero muchas veces nosotros nos vemos en esta situación. Yo ya lo perdoné. Yo ya lo perdoné, a mí no me pidan más nada. Ya Dios me pide que lo perdone y es eso. Y no tengo que mezclarme con ellos y no tengo que ser su amigo. Yo ya lo perdoné y punto. A lo mejor ustedes nunca han oído eso, pero a mí sí me ha tocado oírlo. Hermanos, eso no es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Porque nosotros decimos, no, yo ya lo perdoné, para liberarnos. Pero ¿saben qué? Es cierto que no es obligatorio que sea su amigo íntimo, no es obligatorio, pero generalmente cuando nosotros hablamos así es porque no hemos perdonado verdaderamente. Así que, hermano, si tú te has visto en una situación como esta, tú necesitas entender de que el pecado es tan horrible que te hace creer que tú necesitas perdonar a tu hermano y alejarte de él para que no te vuelva a hacer daño. Fíjense lo terrible que es el pecado y eso no es perdonar, hermano. El pecado nos engaña de manera que tú dices, yo lo perdoné y mejor donde él está yo no estoy. Y te dice el pecado, quédate con un pedacito de ese pequeño rencor para que lo disfrutes. Y queremos quedarnos con ese pedacito de si está allí yo no voy, si va yo no llego, yo no saludo. Eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia te enseña a perdonar, amar y seguir. ¿Y cuál es la única manera en la que nosotros podemos hacer eso, hermano? Pablo lo enseña aquí, recordando el Evangelio. El Evangelio es lo único. Pensar en la obra de Cristo es lo único que te va a ayudar a perdonar a los que te han dañado y te han ofendido con amor y gracia. Necesitamos perdonar a los demás como Cristo lo ha hecho con nosotros. Necesitamos recordar de dónde Cristo nos sacó. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Necesitamos recordarlo para que perdonemos a nuestro hermano con gracia, sabiendo de que el daño que nuestros hermanos nos hagan a nosotros no es más grande que el daño que nosotros le hicimos a Dios. Nosotros pecamos contra Él, nos rebelamos contra Él, y aún así Él nos amó, envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros, y Él nos perdonó, y nos ha hecho sus hijos, su pueblo amado. Hermano, yo termino con esto. Si tú crees que tú tienes problemas para perdonar en tu vida, ven a Cristo. Si te cuesta trabajo perdonar a los que te hacen daño, ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo. Si te cuesta trabajo, pide ayuda. Y si tú sientes que hay alguien aquí en medio de nosotros a quien tú necesites acercarte y pedirle perdón, acércate. Busca a tu hermano en el amor de Cristo, acércate. Acércate, pide perdón, aun cuando tú hayas sido el ofendido. Ponle el camino fácil a tu hermano. Búscalo cuanto antes. Solo el amor de Cristo puede ayudarnos a perdonar. Por eso fue que Pablo le recordó el Evangelio a Filemón. Solo el amor de Cristo. Así como Cristo perdonó en la cruz a los que le habían hecho daño, el Señor nos llama a nosotros a perdonar a otros. Y solo el Evangelio y pensar en la obra de Cristo, en lo que Cristo ha hecho en tu vida, te va a ayudar a perdonar a otros. Cuando tú miras a tu corazón y tú ves toda la pudredumbre, el pecado, la maldad que hay en nosotros y cómo el Señor nos acogió, Él nos levantó, Él nos amó, Él nos perdonó. Cómo Él hizo esto contigo cuando tú eras su enemigo. Hermano, cuando tú pienses en esto, tú vas a poder perdonar a otros. Que la gracia y el amor de Cristo te muevan a perdonar a los que te hacen daño. Él te perdonó sabiendo que tú cometerías pecados nuevamente. Y su perdón no dependió de ti, dependió de su amor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tanta bondad que tú nos has mostrado en Cristo, por tu perdón, por enviar a Jesús a morir en la cruz para enseñarnos cómo perdonar a otros, cómo tratar a los que nos hacen daño, Señor.
Y tú eres el mejor ejemplo porque tú lo hiciste con nosotros. Nosotros nos rebelamos en contra de ti y tu amor hacia nosotros fue tan grande que hiciste un sacrificio perfecto enviando a Cristo a este mundo para que Él muriera y pagara la deuda que nosotros teníamos contigo y tú abrazarnos nuevamente como tus hijos, tu pueblo amado, tu iglesia amada, la que compraste a través de la sangre de Cristo. Así que te pedimos hoy por las relaciones en la iglesia, por las relaciones de los padres con los hijos, por las relaciones de los matrimonios, por las relaciones, Señor, donde quiera que estemos, para que la luz, la gracia y el amor de Cristo pueda brillar a través de nosotros y seamos hombres y mujeres que podamos mostrar la gracia y el amor del Señor a los que nos hacen daño, sabiendo de que tú hiciste lo mismo con nosotros. Y ahora, Dios, ayúdanos a recordar esto a través de la Santa Cena, que podamos recordar la gracia y el amor de Cristo con nosotros, con la iglesia, con pecadores que te ofendimos y tú decidiste amar. En el nombre de Jesús.